¿Listo? ¿Listo? Sí, Ok. Bueno, entonces, en general, la cantidad, pero sobre todo el tipo de líquido pleural es lo que nos puede orientar hacia un diagnóstico. Cuando hay una cantidad grande de líquido pleural, además de hacer el drenaje de la cavidad, debemos de asegurarnos de guardar muestra para los estudios que ya mencionamos. ¿La que sigue? El derrame paraneumónico generalmente es cuando la neumonía es basal derecha. Generalmente va a quitarse después de un tratamiento adecuado de la neumonía. Si esta neumonía se alarga en tiempo de resolución o el derrame se hace sólido, se convierte en un empiema y entonces se requiere de la colocación de una sonda pleural, endopleural, para poder derivar y eliminar este líquido. ¿La que sigue? Cuando tú tienes un derrame pleural y lo visualizas en una placa posterior anterior de tórax, que es la placa normal que vemos siempre en posición de pie, el derrame va a estar hacia abajo. Para que tú sepas, solo con radiografía de tórax, si el derrame está fijo o está libre en la cavidad, tú puedes tomar una siguiente radiografía con el paciente acostado en decúbito lateral, del lado que está el derrame, en este caso derecho, decúbito lateral derecho, tomas así la radiografía y va a aparecer cómo el líquido se reparte en todo el reborde costal. Esto quiere decir que está libre. ¿Sí queda claro? Entonces, ante esa demostración de que el líquido está libre en la cavidad, se puede puncionar y eliminar. Sin embargo, si se ve que el líquido no está libre en la cavidad, entonces se tiene que drenar con un tubo de toracostomía. Esta información se obtiene con mucho mayor detalle en una tomografía. ¿La que sigue? Bueno, en la tomografía se puede calcular las unidades Hounsfield y con ello puedes ver qué tantas proteínas contiene el líquido y con ello te das una idea de si es un empiema o es un líquido paraneumónico solo de exudado. Acuérdense que todos los todos los líquidos que se drenen tienen que ir a muestra para evaluar qué tipo de líquido es. La que sigue. Bueno, la que sigue. Empiema. El empiema ya es pus. La que sigue. Es muy difícil que se elimine solamente por tratamiento antibiótico. Generalmente está provocado por una neumonía o por un absceso pulmonar o por abscesos hepáticos rotos a la cavidad pleural. La que sigue. La causa más común es paraneumónico, ¿eh? La que sigue. Bueno, en general los microorganismos son gram positivos cuando son secundarios a neumonía. ¿Por qué? Porque las neumonías casi siempre son por neumococo o estreptococo y ambos son gram positivos. Los gram negativos es cuando el contenido se dirige de cavidad abdominal. La que sigue. ¿Qué te predispone al desarrollo de un empiema? La presencia de
esteroides, la presencia de cáncer y la presencia de diabetes. Son los tres principales factores que te van a predisponer a desarrollar el empiema. La que sigue. Pues igual que con la neumonía, siguen las características de fiebre, malestar general, pérdida de peso. Y aquí lo que vamos a hacer son buscar signos clínicos de empiema, que son pues ausencia de ruidos respiratorios, matidez. La que sigue. En la radiografía de tórax vas a ubicar dónde está, pero para saber si está loculado, lo mejor es la tomografía. La que sigue. Todo lo que puedan drenar del líquido se va a ir a estudio, acuérdense, citoquímico, citológico, cultivo y para evaluación de tumores. ¿Qué tratamiento debes de hacer? Antibiótico, el antibiótico más apropiado y drenaje. ¿Cómo vas a hacer el drenaje? Habitualmente dejando una sonda pleural. La que sigue. No es conveniente funcionar varias veces un empiema porque puedes provocar una perforación pulmonar y entonces el empiema se complica con un neumotórax. Es mejor poner un tubo de toracostomía y que ahí esté drenando constantemente pus. Adelante. Cuando tienes loculaciones, quiere decir que hay muchos tabiques que dividen en varios segmentos el empiema. Un solo tubo enopleural no va a poder drenar todo el empiema. Entonces ahí se recomienda una toracotomía completa, abriendo costillas y drenando toda la cavidad, drenando toda la pus que hay en la cavidad y haciendo un raspado para que deje de haber paredes fibrosas entre varios segmentos del empiema. Obviamente se deja al paciente con una sonda pleural que se quitará en unos 5 o 7 días. La que sigue. Derrames malignos. Los derrames malignos son muy comunes en el cáncer de pulmón y de mama. Generalmente son hemorrágicos y se acumulan rápidamente. Otra causa de derrame maligno es el mesotelioma, que es un tumor directamente de la pleura. La que sigue. Bueno, el quilotórax, que hablamos ahorita del conducto torácico. La que sigue. Las causas más comunes de quilotórax son trauma. La que sigue. Bueno, el quilotórax, pues como es líquido que viene de la absorción de linfa y y en ocasiones también de la absorción del tubo digestivo, trae una gran cantidad de triglicéridos. El quilotórax, habitualmente es raro, ¿sí? Lo pueden ver en traumatismos muy graves, choque automovilístico, accidentes en motocicleta o cosas por el estilo. Si ven un derrame que parece quilotórax, pero no hay antecedente traumático, piensen en tuberculosis. La que sigue. Muy bien, la que sigue. Dale la previa. Cuando hay quilotórax,
Hay una derivación que se llama pleuroperitoneal. ¿Por qué pleuroperitoneal? Comunicas la pleura con el peritoneo para que el líquido que se esté derramando hacia la pleura se vaya hacia el peritoneo y se absorba. Acuérdense que el kilo también es parte de la absorción intestinal. Entonces, si tú le pones una sonda pleural, ese kilotórax va a perder nutrientes a través de la sonda pleural. La que sigue. El hemotórax es sangre en la cavidad pleural. Sangre que puede estar diluida, pero al final de cuentas es sangre. Entonces, comparas el hematocrito del líquido pleural con el de la sangre periférica y si es mayor del 50%, pues definitivamente es sangre. ¿Por qué se puede confundir? Porque los derrames pleurales por tumores y mesotelioma también son de características hemáticas. ¿La que sigue? Muy bien. La causa más común es traumatismo y habitualmente traumatismo con fractura costal y lesión de la arteria o venas subcostales. Otra es ruptura de un vaso sanguíneo, pero no por el traumatismo, sino a veces por la colocación de funciones de vena subclavia. Se funciona sin querer la pleura, se derrama constantemente sangre y se forma una motora, sobre todo cuando se funciona inadvertidamente también la arteria. ¿La que sigue? Bueno, los derrames pleurales en VIH generalmente son sarcoma de Kaposi o derrames paraneumónicos. También acuérdense que es muy común la presencia de tuberculosis. ¿La que sigue? Muy bien. Causas de derrame pleural bilateral. Insuficiencia cardíaca. Definitivamente. Piensan en insuficiencia cardíaca en derrame pleural bilateral como principal causa. Otra es hipoalbuminemia, pero la principal es insuficiencia cardíaca. La que sigue, causas de derrame derecho. También en la previa también incluyan insuficiencia renal crónica. ¿Sale? La que sigue. En el caso del lado derecho, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser cirrosis, el síndrome MX con el tumor ovárico y ya. Ténganle miedo cuando tengan un derrame pleural izquierdo aislado. ¿La que sigue? Porque la presencia de un derrame pleural izquierdo aislado casi siempre es tumor. Muy bien. El tratamiento pues es tratar de evitar la causa. Si el derrame es mayor de 1000 mililitros y te provoca disnea, puedes hacer un drenaje. Y hay un procedimiento que se llama pleurodesis. Viene hasta abajo. Cuando el derrame pleural es por malignidad, sobre todo en cáncer de mama y cáncer de pulmón, o es un derrame pleural repetitivo que provoca mucho problema respiratorio, pones un tubo pleural, aspiras todo el líquido que hay y después introduces un líquido que es muy irritante. Puede ser bleomicina, tetraciclina, talco
o incluso isodine. Lo que se requiere es que se forme una reacción de irritación pleural muy, muy grave. Tan grave que se va a producir adherencia entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, si se adhiere completamente ambas pleuras, se va a provocar que se unan entre sí y que ya no haya líquido para que se forme derrame pleural. ¿Se entendió? Sí. ¿Entendieron esto de la pleurodesis? Sí. No tanto. ¿En quiénes van a usar pleurodesis? En pacientes en donde ya casi el tratamiento es paliativo. ¿La que sigue? Neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. La causa más común, traumatismo. ¿La que sigue? Bueno, ahora, hay un tipo de neumotórax que no es por traumatismo, que es espontáneo. Generalmente es por bulas enfisematosas. Esas bulas enfisematosas se forman en la parte superior del pulmón, en el ápice. Esas bulas enfisematosas habitualmente se forman por EPOC, por tuberculosis, por fibrosis quística y algunas alteraciones de la colágena como Marfan y Ehlers-Danlos. La que sigue. Cerrado, pulmón y pleura están por separado, se colapsa el pulmón y nada más. Abierto es una fístula broncopleural. Esa fístula va a provocar que esté saliendo aire constantemente hacia el espacio pleural. Cuando hay fístula, se tiene que poner una sonda para drenaje de derrame pleural y esa sonda se tiene que dejar literalmente durante más de una semana. Puede ser hasta 14 días. La que sigue. Bueno, el neumotórax a tensión es con S de sol, porque quiere decir que está tenso. Es cuando hay una fístula, pero generalmente el paciente tiene ventilación mecánica y se mete aire que comprime el pulmón y que puede desplazar la tráquea y el mediastino. Neumotórax a tensión es una causa de paro cardiorrespiratorio si no se resuelve rápidamente. ¿Cómo vas a resolver este neumotórax a tensión? Pues haciendo drenaje de el aire que está en exceso en la cavidad pleural. La que sigue. Ok. Generalmente los pacientes que tienen neumotórax a tensión van a tener plétora yugular, van a tener disminución de ruidos respiratorios y algo muy importante, necesitan identificarlo pronto porque te puede producir paro cardiorrespiratorio y en ocasiones tienes que hacer el drenaje de manera urgente. Se supone que debemos de estar capacitados para diagnosticarlo en cama y no necesitar de estudios de imagen para que se haga el diagnóstico. ¿Cómo puedes pensar en un neumotórax a tensión cuando el neumotórax inicia muy rápido después de una intubación
para ventilación mecánica. La que sigue. Bueno, este es rarísimo. Tiene que ver neumotórax con la menstruación. Esto es muy, muy raro. Y bueno, la verdad es que no hay una buena explicación de por qué sucede. La que sigue. Bueno, la que sigue. Es muy raro, ¿eh? Bueno, en condiciones normales, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de neumotórax? Radiografía de tórax. Además de la clínica. ¿Para qué te sirve la radiografía de tórax? Para cuantificar cuánto de neumotórax hay presente. Los neumotórax que ocupan menos del 20% de la cavidad pleural se pueden resolver en forma espontánea. Si son mayores del 25%, mejor les ponemos tubo para drenaje. La que sigue. Bueno, ahí hay un neumotórax con un... A ver, magnifica la imagen. No hay muy buena calidad, pero se fijan como en la periferia del pulmón no hay tejido pulmonar como en el lado izquierdo. No, no es la mejor imagen, ¿eh? La que sigue. Bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Que generalmente un neumotórax menor al 20% se puede resolver solo y si no, pues hay que ponerle un tubo pleural. La que sigue. En el neumotórax, atención, ya vimos que el paciente puede morir por bajo gasto. La que sigue. ¿Tienen otra? Sí, la estoy poniendo. ¿Cuántas faltan de respiratorio? Queda esta que voy a poner y otras dos. Ok. ¿Mañana tienen examen? Sí. Sí, ¿Qué horas? a las 11 y a la 1. A las 11 y a la 1. ¿Qué onda? Mañana pueden a las 7 y a las 9:15 ya para terminar. Lo de respiratorio. Claro que sí. 7 de la noche. ¿Eh? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, ¿esta cuántos tiene? 22, Esta ¿verdad? tiene 32. 30. Wow. La que sigue tiene 15 ¿Y y la última 28. la de 15 de qué es? Es esta. Bueno, si quieres, dale a esta. Ok. El síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto
Es un síndrome que se acompaña mucho en los pacientes que están con una gravedad clínica muy importante. Se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Antes se llamaba SIRPA, síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Inclusive ese fue mi tema de tesis para graduarme de médico general. El síndrome de distrés respiratorio del adulto tiene como característica que hay una insuficiencia respiratoria muy importante, muy grave, que aparece de forma súbita y que la radiografía muestra infiltrados bilaterales, como si fuera un edema agudo de pulmón. Habitualmente sí hay edema de pulmón, pero no está provocado por falla cardíaca, sino que está provocado por un aumento en la permeabilidad capilar, secundario a una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria sistémica se puede deber a sepsis, se puede deber a pancreatitis aguda, se puede deber a un fenómeno alérgico, un choque anafiláctico, y bueno, varias causas. Entonces, la relación que viene aquí de presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno, hay una diferencia mayor de 200 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que en pacientes que tienen FiO2 al 100%, la PaO2 difícilmente llega a 50. Y generalmente van a tener una presión capilar normal. O sea, porque no es falla cardíaca. La que sigue. Muy bien. Hay 3 fases. La exudativa, la proliferativa y la fibrótica. Normalmente la fase exudativa es la fase aguda de la enfermedad. Hay daño en las células endoteliales capilares alveolares y los neumocitos tipo 1. Entonces, entra mucho líquido al espacio intersticial y alveolar. Es un edema agudo de pulmón, pero por daño capilar. La fase proliferativa, esta generalmente dura del día 8 al día 21, que es la fase de recuperación temprana. Hay una inflamación muy importante por todo ese líquido que se fugó, y en esta fase de inflamación es donde cobra mucha importancia que lleve un buen tratamiento el paciente. ¿Por qué? Porque si llevas un buen tratamiento en la fase exudativa y en la fase proliferativa, vas a poder disminuir mucho la fase fibrótica. ¿Por qué? Porque esta fase fibrótica no se desarrollará como tal, o sea, no va a cicatrizar, va a cicatrizar muy benignamente. Porque si haces una fase fibrótica muy agresiva, el paciente va a quedar con falla respiratoria crónica. ¿La que sigue? Muy bien. En general, ¿qué te puede provocar un síndrome de distrés respiratorio agudo? Aspiraciones, broncoaspiraciones, neumonías, sepsis severas, traumatismos graves, coagulación intravascular diseminada, asfixia, inhalación de humo o gases tóxicos, embolismos y quemaduras masivas. Si se fijan, todos estos problemas que provocan un síndrome que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica produce que haya daño capilar difuso. Y un lugar donde hay muchos capilares, pues es el pulmón. Por eso el daño capilar se manifiesta mucho como un problema pulmonar agudo. ¿El que sigue? Bueno, pancreatitis, preeclampsia, sepsis. Y bueno, de lisis tumoral es muy triste. Se llama síndrome de lisis tumoral porque en ocasiones con la primera o la segunda quimioterapia provoca tanta destrucción del tumor
que se vuelve una respuesta inflamatoria sistémica y puede matar al paciente. ¿La que sigue? Muy bien. En general, las características clínicas es taquipnea, disnea muy importante, estertores crepitantes en todos los campos pulmonares, inclusive estertores crepitantes a distancia. En la gasometría arterial, hipoxia grave. En la radiografía de tórax, prácticamente un infiltrado difuso alveolar bilateral. Si le pusiéramos un catéter de Swengens, veríamos que la presión capilar pulmonar es menor de 18, o sea que no es por falla cardíaca. Disminución del compliance pulmonar, o sea, no se distiende bien. La que sigue. El tratamiento principal es quitar la causa y oxígeno suplementario. Prácticamente todos los pacientes van a necesitar ventilación mecánica con medidas especiales, con una FiO2 del 50 al 60%, con un PIP alto, que es presión positiva al final de la expiración, de 5 hasta 15. Obviamente, pues necesitas mantener al paciente sedado y estar vigilando el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco también sufre daños, usar inotrópicos, vasoconstrictores o lo que sea necesario. Habitualmente, los pacientes que tienen sepsis o una respuesta inflamatoria sistémica también requiere uso de antibiótico y en ocasiones uso de esteroide. La que sigue. Bueno, las indicaciones para ventilación mecánica, fíjense bien, apréndanse esto. Frecuencia respiratoria mayor de 35 por minuto. Disminución de la capacidad vital. Disminución de la cantidad de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno arterial, menos de 60. Retención de CO2 con más de 50 milímetros de mercurio. Y ausencia de reflejo nauseoso o de tos. ¿La que sigue? Cuando ponemos ventilación mecánica, vamos a tener varias formas de hacer ventilación mecánica. Una que se llama asisto control, o sea que yo voy a controlar la mayoría de las ventilaciones, pero si el paciente despierta, solo lo voy a asistir. Una que se llama control total, en el que la ventilación, yo decido cada cuándo entra la ventilación, la frecuencia y la cantidad de volumen. Otro que se llama espontánea, en donde le permito al paciente que tenga una ventilación por sí solo y solamente le apoyo con volumen en caso de que él no tenga un esfuerzo inspiratorio adecuado. Estas son las tres básicas, formas de ventilación básica que hay. La que sigue. Bueno, lo que dijimos, el control de la ventilación, el control asistido, que es la más frecuente, la que sigue. El modo SIMB, que es la ventilación intermitente sincronizada, quiere decir que el paciente ya está algo despierto. Y cuando el paciente hace esfuerzo, el ventilador se sincroniza con él y le da una presión de soporte. Entonces, el modo SIMB tiene que llevar presión de soporte. ¿La presión de soporte para qué es? Para que si el paciente no mete la cantidad de volumen respiratorio adecuado,
el ventilador le dé un volumen adicional para que la respiración sea de buena calidad. La que sigue. El CPAP, que es la presión continua positiva de las vías aéreas, el CPAP, bueno, CPAP por las siglas en inglés. La presión positiva continua en las vías aéreas es muy benéfica para los pacientes que tienen síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Les permite respirar de una manera mucho mejor. Y luego el PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. Esta modalidad de ventilación ayuda a mantener una mayor cantidad de alvéolos abiertos durante la fase expiratoria y eso te mejora en una mejor oxigenación. ¿A qué sigue? Doctor, ya le queda 1 minuto a la presentación. ¿Y cuántas quedan? Quedan 3 diapositivas. Bueno, si quieres, ahí dejamos y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Ok. Doctor. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos. Igualmente, hasta mañana. Igualmente. Gracias, doctor.